Muy buenos días, como una vez más estamos aquí para hablarte un poquito de la palabra de Dios. Hoy vamos a traer una porción de segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 10 y capítulo 11, que tiene y contiene la historia de David, ¿verdad? David el rey, y cuenta una historia triste del rey David, una historia de derrota espiritual y que nos va a servir de mucha enseñanza para nosotros. Una de las enseñanzas que debemos de entender es que todo pecado tiene consecuencias en esta vida. Todo pecado que nosotros cometamos va a traer consecuencias, y hay consecuencias muy fuertes. Hay consecuencias incluso que nuestras generaciones serán afectadas por nuestro pecado, y tenemos que tener cuidado, como vamos a ver en el caso de David, que afectó a sus descendientes para siempre. Y entonces vemos nosotros que la palabra de Dios dice que era tiempo de que los reyes salieran a la guerra. Pero en el capítulo 10 nosotros encontramos que David, anterior a los capítulos 11 y 12, encontramos que David salió a pelear contra los sirios y los venció. El ejército sirio era un ejército poderoso, era un ejército grande, ¿verdad? Que los amonitas los habían contratado para poder pelear contra Israel, y David los vence, ¿verdad? Y era tiempo de ir a ajustar cuentas con los amonitas, pero David decide quedarse en su palacio, disfrutar de la vida, ¿verdad? No ir a sus obligaciones, y se queda ahí a disfrutar de la vida en ociosidad, en orgullo, por haber ganado esa guerra, y eso lo llevó a una derrota espiritual muy fuerte. Dice la palabra de Dios que salió a la terraza de su palacio. Su terraza quedaba en alto, el palacio quedaba en un monte, entonces podía ver claramente las casas de la ciudad desde arriba. Y dice que vio una mujer bañándose que era muy hermosa, no solo era hermosa, era muy hermosa, ¿verdad? Y estaba bañándose, y David la vio, la codició, mandó a preguntar quién era, y le dijeron que era esposa de su soldado Urías, y que era hija de uno de sus otros soldados. Dentro de los 30 valientes que tenía David, ella era hija de uno de ellos y esposa de otro. Fíjate, y a David no le importó eso. David codició tanto a esa mujer que la mandó a buscar como rey, ¿verdad? Y se acostó con ella, adulteró, y tuvo, producto de eso, quedó embarazada. Y entonces la mujer le manda a decir a David: David, estoy encinta. Entonces David manda a llamar al esposo que está en la guerra, ¿verdad? Y le manda al general y le dice: mándame a Urías para acá. Y le manda a Joab a Urías. Y llega Urías y le dice a David: ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo va la guerra, verdad? Tratando de suavizar la cosa. Y Urías le dice: todos bien, vamos avanzando. Y David le dice: ok, vete a tu casa y relájate, estate ahí con tu mujer, te doy vacaciones, ¿no? Y Urías sale del palacio, y al salir recibe, dice la palabra de Dios, un regalo del rey. Quizá unas botellitas de vino para que disfrutara con su esposa, porque David lo que quería era que se acostara con la esposa para él ocultar su pecado, ¿verdad? Pero Urías era un hombre íntegro. Urías dijo: no, mi rey, ¿cómo yo voy a ir allá cuando mis escuadrones, mis compañeros están peleando? Yo le faltaría el respeto a Dios, a usted y a mis compañeros. Y entonces Urías se quedó donde se quedan los siervos, ¿verdad? Y estaba allí. Y entonces les dado aviso a David de que Urías se había quedado allí. Y entonces, ¿qué sucede? David lo vuelve a mandar a llamar y lo invita a comer, ¿verdad? Y lo emborracha y le dice: ahora sí, vete a tu casa a descansar. Y el siervo Urías dice: no, me quedo, porque yo no puedo disfrutar cuando mis compañeros están en guerra. Qué integridad de este hombre, ¿verdad? Una integridad bastante fuerte. David estaba ya angustiado, ya no veía cómo tapar su pecado, y desesperado, ¿qué hace? Pues le envía una carta al general Joab, ¿verdad? Y dice: pon a Urías en lo peor de la batalla y retires el ejército para que lo mate. ¡Qué tremendo! ¡Qué sangre fría! La desesperación que tenía ahí David, ¿verdad? Por tratar de ocultar su pecado lo llevó a ser un asesino.
Ya no solo un ocioso, un lujurioso, un adúltero, sino lo llevó a ser un asesino. Y sucedió así, cuando David se enteró que había muerto Urías, ¿verdad? Después de que la esposa cumplió el luto, la manda a llamar y la toma como esposa para ocultar su pecado. Y eso es lo que nos habla claramente, amigo mío, una cuestión. Cuando tú estás en un pecado que no confiesas delante de Dios, ese pecado te va a llevar a más pecados. No creas que el pecado que estás cometiendo ahorita y se va a quedar. Adicional que Dios lo va a castigar, ese pecado te va a llevar a otros pecados y te vas a ir hundiendo cada vez más fuerte. Cada vez te vas a hundir más en el fango, como le sucedió a David. David empezó con orgullo, luego fue con ociosidad, luego lujuria, luego adulterio y por último terminó asesinando. Un hombre que si tú lo hubieras visto antes, no creerías que se atrevería a esas cosas, pero así pasó. Porque cuando no confesamos un pecado delante de Dios y nos apartamos de Él, nos va a llevar a cosas peores. Y entonces Dios le envía al profeta Natán a David. Y lo confronta el profeta Natán. David se arrepiente, pide perdón a Dios con un corazón sincero, reconociendo su falta, su error. Y Dios le dice: David, te perdono, no vas a morir, porque la ley decía que los adúlteros tenían que morir. Y Dios le perdona y le dice: David, no vas a morir, pero las demás consecuencias de tu pecado, esas sí las vas a vivir. El niño que fue concebido fruto de tu adulterio va a morir. Y desde hoy la espada no se va a apartar de tus generaciones. Fíjate, o sea, la espada, ¿qué quiere decir? Gente que iba a morir a espada, que iba a morir mal, no se iba a apartar de sus generaciones por siempre. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y empezó a suceder cuando Natán se retira del palacio, el niño cae enfermo y a los 7 días muere. Posteriormente, un hijo de David viola a una de sus hijas. El otro hijo de David mata a ese que violó a su hermana, ¿verdad? Y ya tenemos 2 muertos. Posteriormente, ese hijo que mató al otro se rebela contra el papá y quiere matarlo y quitarle el trono. Y el general Joab del ejército de David mata a Absalón. Ya llevamos 3 muertos. Posteriormente, otro hijo se le rebela y quiere también quitarle el trono a su padre, que es Adonías, y a ese lo mata Salomón a espada. Fíjate, David mandó a matar a una persona. ¿Y ahora cuántos van de la descendencia de David? Ver a sus hijos, 4 de ellos morir. 4 de ellos morir producto de su pecado. Y eso en su primer generación. Pero si analizamos las demás generaciones, vamos a encontrar que fueron muriendo varios a espada. Inclusive en la 6ª generación, nosotros encontramos a más de 40 descendientes de David muriendo a espada. ¿Ves lo que puede ocasionar nuestro pecado? ¿Ves lo que puede ocasionar nuestras acciones? ¿Ves lo que puede suceder cuando creemos que podemos cometer un pecado como David y ocultarlo? Estamos equivocados. Ante Dios no podemos ocultar nada. Ante Dios todo está abierto y desnudo ante su presencia. Tú puedes ocultarte donde tú quieras, en una caverna, en lo profundo, y ahí cometer tu pecado. Ahí Dios te está viendo, porque para Dios no hay barreras. David trató de ocultar su pecado perfectamente y parecía que había salido avante. Pero Dios le dijo: no, David, yo te vi y ante mí vas a pagar. Y ahora te van a venir todas estas consecuencias. ¿Qué pecado es el que tú estás trayendo y crees que Dios no va a castigar? ¿Pornografía? Quizás estás en adulterio, en fornicación. Quizás estás en mentiras, en engaños, en corrupción. Quizás estás robando, quizás estás en otras cuestiones que van contrarias a la ley de Dios, ¿verdad? Quizás estás poniendo pesa falsa, y eso tarde o temprano las consecuencias van a venir a tu vida y a tu descendencia. Porque la palabra de Dios que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Y ahí está, tu pecado tiene consecuencias, tiene consecuencias en esta vida y tiene consecuencias en la venidera. No solo pagamos aquí, porque la palabra de Dios dice que lo que siembras vas a cosechar,
Y tú siembras una semillita y cosechas abundantemente, ¿verdad? Pero no solo es en esta vida, es en la eternidad también. Y eso es lo peor, porque si no confiesas y te arrepientes de tu pecado, la palabra de Dios dice que hay un lugar de tormento perpetuo para todo aquel que está viviendo una vida de pecado, una vida de desobediencia y de indiferencia delante de Dios, un lugar de tormento terrible. Jesús habló más del infierno que del cielo, para advertirnos de ese lugar tan terrible, que es la ira de Dios contra el pecador, contra aquel que está en abierta rebeldía contra Dios. Cuando tú pecas, estás en rebeldía abierta contra Dios. Y ahí está, amigo mío. Pero sabes una cosa, las buenas noticias es que hoy puedes cambiar tus consecuencias eternas. Hoy puedes cambiar confesando y arrepintiéndote de tu pecado, es decir, dejando de hacer lo que estás haciendo y volviéndote a Dios, entendiendo que está mal, que estás en rebeldía delante de Dios, y entregando tu vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, confiando en Él, porque Él ha dicho que si tú crees y le entregas tu vida a Él, Él puede limpiar tus pecados por medio del sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso el profeta Isaías exclama: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados. Y ahí está la palabra de Dios, amigo mío. Jesús dijo: el que cree en mí no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y creer en Cristo en la Biblia es entregarle, tener plena confianza en Él, entregarle tu vida a Él, aceptar que ahora Él es el Señor al cual tú vas a obedecer. Cuando el carcelero de Filipos vino al apóstol Pablo y le dijo: ¿qué necesito hacer para ser salvo? El apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salvo de la ira venidera, que eso es la consecuencia del pecado que estás cometiendo hoy en día. Amigo, Dios puede librarte de eso. Si no lo haces, solo te espera un castigo del cual nunca saldrás. Si algún ministro, algún predicador o alguna religión te dice que te puede sacar de ahí, es una mentira, porque Dios dice en su palabra que será por los siglos de los siglos sin fin. Ahí está, sin fin, no puede salir. Por eso, repito, Dios nos lo advierte: hay consecuencias terribles sobre el pecado. El pecado es dulce al momento, el pecado sabe suculento al momento, pero después produce amargura, dolor y quebranto terrible. Como David, al momento le supo muy bien, ¿verdad? Tener a David y tener relaciones con ella, le supo fabuloso, pero después le creó angustia, dolor, sufrimiento. Imagínate ver a 4 de sus hijos morir y a una de sus hijas violada. Y posteriormente saber que sus generaciones iban a padecer por causa de su pecado. ¡Qué angustia, qué dolor de David! Lo mismo es para todos nosotros, porque la palabra de Dios dice que todas estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra. Así que, amigo mío, y puedes cambiar las consecuencias eternas de tu pecado entregando tu vida a Cristo. Y si en la voluntad de Dios está quitarte las consecuencias que vienen en esta vida, pues gloria a Dios, qué bueno, pero no es garantía. Pero qué bueno es que Dios nos quite la consecuencia eterna, porque este mundo es efímero. Este mundo hoy estamos, mañana ya no. Podemos vivir a lo mejor 100 años, pero en una eternidad de tormento, una eternidad de angustia, siglos y siglos y siglos sin fin de dolor, quebranto, sufrimiento, soledad. Eso es de lo que Cristo nos puede librar. Así que, amigo mío, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Así que hoy puedes entregar tu vida a Cristo, hoy puedes arrepentirte de tu pecado y entregarle tu vida a Cristo, reconociendo que le has fallado. Si Dios está hablando a tu corazón, cierra ahí tus ojos, pídele perdón a Dios por tu vida de indiferencia hacia Él, por tu vida de pecado, reconociendo que estás haciendo mal. Y entrega ahí mismo tu corazón a Cristo. Ríndete a Él, confía en Él y síguele con todo tu corazón. Y la palabra de Dios dice que serás salvo tú y tu casa. Así que, amigo mío, puedes traer bendición a tu casa. Puedes heredar paz, amor y gozo a tu casa
creyendo en Cristo Jesús en lugar de maldición y consecuencias terribles por el pecado. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a elegir las consecuencias o vas a elegir las bendiciones? Que Dios te bendiga, Dios te dé sabiduría para poder elegir a Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo toque tu corazón para poder rendirte a Él. Mi nombre es Edgar Vigurra, te voy a dejar mi número de celular por si tienes alguna duda, pregunta o quieres saber más de la palabra de Dios con confianza, sin compromiso y es gratuito. Mi número de celular es 2299-288128. Lo voy a repetir, no sin antes animarte y exhortarte. Acá soy las consecuencias de tu pecado eterno por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre para poder darte garantía de que no vas a ir a ese lugar. Mi número de celular, lo repito, 2299-288128. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga.